Ahora estamos grabando. Bueno, pues repito, buenas tardes, buenos días, buenos lo que sea. Muy bien. Pues vosotras diréis por dónde empezamos. ¿Alguna pregunta así al azar sobre astrología? Qué silencio. Pues sí, no os lo penséis tanto. En absoluto. No, no. La carta de alguien o... ¿Qué tenéis en la mente? O sea, ¿cuál es la primera cosa que se os ocurre? Ya está, soltarla y venga. Puedo poner, ya que nadie habla, puedo poner cómo es el eclipse, cómo le va a ir, vamos, lo que ha significado o la revolución, no, la revolución solar no, que es muy complicado. El eclipse de una persona este año, ¿puedo ponerla? Bueno, No, no pasa, no soy yo. tendríamos que calcular la carta, ¿no? Pero bueno, la vamos a calcular, no pasa nada. Gracias. A ver. Bueno, pero es claro, es que el eclipse es un ejercicio, ¿no? Para aprovechar un evento del cielo, aprovecharlo para, para reflexionar sobre algo, ¿no? Entonces ese eclipse ya ha Ujú. pasado, ¿no? O Bueno, sea, ya ha pasado, pero sí. espera un momento, a ver si funciona así, porque también es algo que quiero saber, ¿no? Efectivamente, el eclipse ha pasado, pero lo que ha dejado, lo ha dejado de todas maneras. Y es un trabajo que de alguna forma, pregunto yo, algo que tienes que hacer o algo que tienes que dejar. Algo dice, independientemente de que pasara hace 5 días o 10. ¿Es así o no? ¿O estoy confundida? Yo tal como yo lo veo es algo que tú quieres hacer, algo que tú quieres revisar. El que va a pasar no va a pasar, pues mira, llevamos miles de años con eclipses y incluso según el maestro André Barbó, los ciclos de las catástrofes en la Tierra no han seguido prácticamente ningún eclipse, sino los propios ciclos planetarios, en general los ciclos Júpiter-Saturno, ¿no? Y ya está. O sea, que lo que el eclipse deje, a mi modo de entender y con el respeto que merecen todas las opiniones, bueno, no puede ser de otra manera, en mi opinión no dejan nada que uno no quiera. Por eso el ejercicio se hace diciendo, mira, tenemos un eclipse. Ah, vale, pues aprovecho este eclipse para reflexionar sobre mi carta natal. Y lo lógico es decir, pues mira, reflexiono sobre los aspectos que hace ese eclipse, ese tránsito en mi carta natal. Y ya está. Ya, pero a lo mejor es que no se hace bien la pregunta, ¿no? De acuerdo, pero imagínate, pues esa persona o no se da cuenta de que el eclipse fue ese día, ya no puede hacer nada o puede mirar lo que se ha producido, lo que te dice ese eclipse a posterior del... Parece que el maestro no está, que se ha No, Sí que estoy aquí. está, Oh. está, el maestro no se va, callado la el red. maestro nunca se va. Hola. No. ¿Cómo? Mara, estoy aquí. Ah, eres tú la que te vas. Ahora te estás yendo. No, hombre, a ver, siempre, claro, vamos a ver, siempre puedes ah, reflexionar sobre ese tránsito del de los 19 y pico de Géminis, ¿no? O sea, tú pones el puntero a 19 y pico de Géminis en tu carta y entonces vas viendo qué aspectos hace. Siempre lo puedes hacer, sí. Es un acto de voluntad personal. O sea, es decir,
Esto cualquier sistema de creencias, ¿no? En los sistemas de creencias más rígidos, ¿no? Están hablando de la persona, la voluntad de la persona, ¿no? O sea, hágase tu voluntad, pero yo te estoy invocando para que se haga tu voluntad, ¿no? Pero eso soy yo que te estoy, el Padre Nuestro, ¿no? La primera sura del Corán, ¿no? O sea, estoy invocando. Por tanto, yo estoy haciendo, está pasando eso que yo estoy haciendo. Cuando uno está rezando, ¿no? O meditando, o la meditación es algo que hace uno mismo. No lo hace el universo. El universo no está pasando nada, está, en fin, pasa lo que tenga que pasar. Y en la meditación, tú pasas. Tú estás haciendo que pase algo, porque tú lo quieres. Por Sí, tanto, bueno, pues mira, pues siempre se puede hacer. A mí me caía el eclipse en la casa 10, en el primer signo de la casa 10, Géminis, con lo cual no hacía... a mí se me borran las cosas cuando ya no las necesito. Creo que hacía un aspecto a Neptuno, creo, o Quirón, o uno de estos, ¿no? Y era una cuestión de decir, vamos a ver, de lo que viene del mundo, que es la casa 10, a ver, pongamos atención a esto de aquí, ¿no? A lo que viene abajo. Y ya está, y esto siempre lo puedes hacer, siempre, pues es un acto de voluntad, depende de ti, o sea, el ser humano es un personaje, incluso en cualquier sistema, bueno, cualquiera no, supongo, ¿no? Pero en otros sistemas de creencias como el Tao, ¿no? Lao Tse, ¿no? Dice el ser humano de pie entre el Yang y el Yin, ¿no? bien. La historia del I Ching, ¿no? El Qi, ¿no? La energía Qi, ¿no? O sea, es el ser humano el que transporta la energía, pero el ser humano tiene que ponerse de esa manera, espalda recta, relajado, los ojos entornados, los brazos dispuestos a recoger el Qi, y tienes tu energía que te está pasando hacia el suelo. Y mejor no te pongas botas militares, sino zapatillas, lo justo para protegerte de la energía directa del suelo, pero lo justo, que puedas tocar y sentir el suelo. Bueno, es toda una serie de técnicas, ¿no? Pero tú has de hacerlo. El universo está ahí, siempre está ahí, ¿no? El universo, llámale como quieras, Dios o en fin, lo que quieras, ¿no? Siempre está ahí. Entonces, es el ser humano el que va hacia. Esperar a que el universo venga a uno es un poco... bueno, no, siempre está ahí. Entonces, es lo mismo, el sol sale todos los días. Ya está. Y cuando llueve, llueve para todos. Si Y tú el universo está ahí, exacto. está para todos. Está para todos, exactamente. O sea, entonces, la diferencia entre unos y otros es que es la voluntad. El acto de voluntad es lo que dice el Lao Tse, ¿verdad? Entre lo posible y lo imposible existe la voluntad del ser humano. Que no Y es la que voluntad de ofrecer al universo también. sí, eso siempre es interesante hacerlo, sí. O sea, ofrecer al universo, sí. La oración es esto, es pedir permiso al universo para ofrecer esa ofrenda, ¿no? La oración es una ofrenda, ¿no? Es un pedir, ¿no? Un pedir o simplemente reconocer, ¿no? Porque a veces no hace falta que andamos pidiendo tanto, ¿no? Porque Es que a veces estamos pidiendo y no nos damos cuenta. Me refiero a pedir al universo, al mundo, a lo que alguno crea, ¿no? A lo que cada uno piense. Estamos pidiendo, pero ofrecemos también, lo estamos. Yo ya sé que todos ofrecemos de alguna manera, pero así como se hace esa petición formal, yo digo, ofrecemos también formal. La bueno, petición formal, quiero decir, cuando uno está, pues por ejemplo, la gente que, bueno, pues que tenga creencias o lo que sea, que, yo lo que pido es que no sé qué, ¿no? Yo digo, ofrecemos, yo lo que ofrezco es tal cosa, ¿no? Lo que digo, ofrecer al universo, cada uno lo que crea.
Bueno, esto me suena a la ley de la acción y reacción, o sea, no hay ninguna línea recta en el universo, todo es curvo, te vuelve, ¿no? O sea, tú, todo lo que ofrezcas, pues bueno, finalmente, claro, el universo no necesita nada, ¿no? Salvo aquellos sistemas de creencias, como por ejemplo toda la gente de Gurdjieff y tal, que creían que el ser humano participaba en la creación de la luna, ¿no? Bueno, es un sistema, es una manera de, de creer, ¿no? O sea, es decir, No, de, pero bueno, el ser humano creamos el universo, somos parte del universo. sí, vale, ok. Vale, me suena eso de, vale, pulpo como animal de compañía. Yo sé, claro, me siento tan pequeño, ¿no? ¿Verdad? Tan Por insignificante. eso, porque como somos tan Bueno, pues pequeñitos, por eso digo, somos tan pequeñitos que somos una arenita en el mar. un granito de arena, sí, sí, Un granito de arena, un granito de arena en el mar, en el universo, en lo que sea, porque somos minúsculos. por eso, claro, sintiéndome tan pequeño, pues no sé qué puedo ofrecer al universo, ¿no? Pero bueno. Pero como todo lo minúsculo va uniéndose a otro minúsculo, hasta formar algo, ¿no? Sí, el mar es inmenso, claro. Entre todos formamos el mar. Claro. Bueno, pues nada, si no tenéis nada más, pues ya está. O sea, Hola, maestro. Hola, Susi. A todos, hola. ¿qué Hola, pasa? ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bien, bien, maestro. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, muy bien. Fantásticamente. Me alegra mucho. Me da mucho gusto, maestro. Maestro, a mí sí me gustaría hacerle un par de preguntas acerca de la sinastría. Ajá. Bueno, la primera sería, ¿qué urbe da usted, maestro, para los aspectos en una sinastría? Bueno, vamos a ver, si estamos comparando las dos cartas, ¿no? Sí, es correcto. Ah, mira, 1 grado, 2 grados como máximo, porque lo que interesa es ver aquello que tiene un significado diferenciado. Porque si damos un orbe de 10 grados, ese aspecto, ese planeta de una carta va a hacer aspecto a mucha gente, Ujú, muchos planetas, ¿no? Con lo cual, el ujú, orbe siempre es lo mismo, ¿no? El orbe, la teoría del orbe siempre tiene el mismo razonamiento. En la carta natal, pues yo le doy un orbe generoso para no dejarme ningún aspecto, ¿no? Sobre todo, claro, yo entre el Sol y la Luna, en aspectos mayores como la conjunción o la oposición, les doy hasta 12 grados, porque la Luna y el Sol son lo más importante de la carta. Entonces, en una sinastría también cogería el Sol de una carta y lo pondría. O sea, yo siempre recomiendo poner una carta encima de la otra, hacer una impresión en transparente ujú, de ellas y ponerla encima, ¿no? O no, o sea, pero como os vaya mejor. Pero el orbe yo lo pondría 2 grados, con el sol 2, 3 grados, ¿no? Máximo, pero tampoco menos, porque algún aspecto menor puede ser interesante también, ¿no? ujú, Pero se trata de una selección, ¿eh? O sea, yo hago la selección de los aspectos que realmente son importantes, y son importantes los aspectos más exactos, obviamente, ¿no? ujú, ujú. Otra cosa es si se trata del Sol o la Luna o los otros planetas. Los otros planetas, según cuál es Mercurio, Mercurio yo le daría 1 grado, Venus y Marte 2 grados, porque tienen mucha importancia si se trata de una pareja en la sexualidad, en principio, ¿verdad? Porque hay parejas de muchos estilos, ¿no?
Sí, Solamente te estoy dando pautas para que tú lo hagas como creas que tenga que ser conveniente, ¿no? O sea, pero antes de hacer una cosa hay que pensar por qué lo haces, ¿no? Y yo te estoy diciendo el por qué yo lo hago. Otra cosa es que si ese por qué yo lo hago te sirve a ti, ¿no? sí. Sí, no, sí, sí me sirve, maestro. Es una muy buena referencia porque, o sea, el orbe definitivamente sí tendría que ser menor a los aspectos en una carta, ¿no? Muy O bien. sea, ya comparando dos cartas ya tendríamos que tomar un orbe menor. Sí, porque necesitas saber cuáles son esos aspectos específicos. Es como Ujú. lo que te decía antes, seleccionar aquellos aspectos que van, que realmente son significativos, ¿no? Sí, Porque hay sí, tantos puntos en una carta, ¿no? En tantos aspectos y eso que, uf, sí. para no perderse en el bosque, ¿no? Ok, ok, maestro. Sí, muchas gracias. Y otra duda que tenía, maestro, es de igual manera en las sinastrías. Independientemente si es de una pareja o de una sinastría de un padre con un hijo, una madre, amigos, etcétera. em, si los planetas de la persona A caen muy cerca de la cúspide de la casa, de una de las casas de la persona B, ¿ya se considera ese planeta que actúa en la próxima casa, en una Seguro. sinastría? ¿Sí? ¿También? Sobre todo si son casas angulares, claro. No sé si tú asististe a en la clase que dimos sinastría, estabas tú, que yo expliqué los cuatro grupos de sinastría de pareja en principio. ¿No estabas? Sí, sí, En, creo que sí, maestro, sí. ¿Recuerdas? En atracción mutua, planetarios, ¿eh? O sea, Sol, Luna, Luna, Sol, Marte, Venus, Venus, Marte, no de una carta a la otra. Pero en afinidad, ¿recuerdas que veíamos aspectos de ascendente de uno con el Sol de la otra, o la Luna, o el medio cielo incluso, e incluso el ascendente de una, aunque el ascendente no lleve energía, o sea, el propio ascendente no lleva energía, sí que transporta la energía que le llega por aspecto de otros planetas, ¿no? Con lo cual, sí, sí, claro, Sol y Luna, y incluso en la parte de convivencia, aparte en complementariedad, no, porque en complementariedad, como estamos viendo dos cartas con los cuatro cuadrantes, el peso de cada uno de los cuadrantes con la carta total, eso no influye mucho el aspectos de ascendente a esto. Pero en convivencia sí, porque en convivencia tenemos, por ejemplo, aspectos de planetas, dijéramos, difíciles como Saturno, Urano, Urano por la capacidad de romper, y un Urano de una carta con un aspecto difícil al descendente de la otra, pues esto sí que lo tomamos en cuenta en la convivencia. Ujú. Normalmente tomamos en cuenta cuando de una carta ponemos un Saturno-Urano en las 7 de la otra, pero sobre todo si hacen aspecto a la cúspide de las 7, sí, claro, o sea, uf. Sí, porque es que finalmente, como todo está interconectado, Ujú. finalmente lo que ocurre es que dos personas que, bueno, por lo que quiero, lo que sea, deciden andar juntas durante un tiempo, los planetas se interaccionan, es decir, los inconscientes están tan conectados, y cuando decimos inconscientes decimos la estructura de la carta natal, toda la carta natal y toda la sabiduría científica que conlleva, ¿no? Milenaria, muchas veces milenaria, pues esto, claro, en fin, son dos personas que conviven y que tienen intereses comunes, etcétera, pues claro.
Ok. Entonces, por ejemplo, si el Venus de la persona A cae a 2 o a 3 grados anteriores a la cúspide de la casa 4, ya se podría considerar en casa 4. Dices, a ver, Venus de la persona A en la casa 4 de la persona B. Sí. Sí, Bueno, claro. como a 3 grados antes de la cúspide. Antes de la cúspide. Bueno, Ajá. mira, en una carta natal, eso yo lo considero siempre a 3 grados o a 4 grados de la otra casa ya. Esto es Ujú, una discusión que tendremos durante miles de años. Ah, porque para mí cada planeta es una energía radiante. No voy a repetir toda la historia que digo siempre, ¿no? Es encender un foco y un foco no es un puntito de luz, sino ¡guau!, una radiación de luz. Con lo cual, en la natal, un planeta a 4 grados de la cúspide, obviamente será el segundo o el tercer signo, para mí ya se expresa en la otra. No es que esté, ujú. hay que, bueno, con respeto por las palabras, ¿no? Expresa en la cuarta. Ahora, una sinastría, 2 grados a una cúspide, me parece ya en la frontera, ¿no? Me parece en Sí. la frontera. Como me parece en la frontera, entonces yo hago lo mismo que hago con la natal. Por ejemplo, un planeta a 5 grados de, sobre todo un ángulo. Es que un ángulo es muy expresivo, ¿no? Ahí, Ujú, pues, vamos, ahí no se guarda nada, sale todo, ¿no? Bueno, si hay algún planeta bloqueante, sí. Pero en una natal, 5 grados, lo que yo acostumbro a hacer es la teoría de la mochila. Ese planeta, por ejemplo, ¿cuál quieres? Marte a 5 Marte. Ujú, grados de la casa cuarta, ¿no? Marte a 5 grados de la casa cuarta. Ese Marte, decíamos, hombre, no sé, no estoy seguro si se expresa ya en cuarta o no. Vale, pues enriquezcamos la interpretación. Vamos a considerar a Marte que se expresa en casa 3. ¿Por qué no? Hermanos, primos, entorno social, incluso entorno del trabajo, etcétera. Y además de ese Marte, pues oye, tiene una actuación en la casa cuarta, en la familia, ¿no? O sea, en mis bases, en mi domicilio. ¿Eh? O sea, yo puedo sentir ese Marte en mi domicilio, lo cual quiere ujú. decir que es un poco el estar atento, ¿no? Sí. Hay posiciones en la astrología que no hay duda, ¿no? No hay duda. Ya te digo, 2, 3 grados Marte en la casa cuarta, lo tenemos, se expresa por la casa cuarta y en la casa 3 ya es simplemente testimonio de estar en la casa 3 geográficamente. Pero como Ujú, esto es una gráfica, pero una gráfica que representa un baile de energías, en definitiva lo que tienes que evaluar cómo están las energías funcionando en ese momento. Por ok. tanto, yo, ante la duda no me abstengo, no, aquello ante la duda abstente, no, al contrario, ante la duda utilizo las dos cosas. Ese planeta que se expresa en la casa anterior, porque está ahí, y luego también, oye, ¿y si este planeta tiene algún efecto, sobre todo en la casa cuarta, que es tan sensible, ¿no? La cuarta Sí, es, o sea, sí. es la antena, ¿no? Ujú, Con lo cual es aquello, oye, y puede ser que este Marte aquí esté dando algún movimiento, que Marte es lo que da, ¿no? En la acción, movimiento, ¿no? Agitar el piso, por ejemplo, ¿no? ujú, ujú. Ok, maestro, muchísimas gracias. De nada, Me pues. ayuda. Gracias, maestro. Hola, ¿cómo están todos? Soy Eunice. Hola, Eunice, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quisiera preguntar si es posible, platicar un poco acerca de esto que tú has hablado, Juan, sobre los transpersonales desde esta perspectiva de tu maestro, que hablaba como
de que Neptuno, Plutón y Urano tienen como una connotación de falta de caricia o en donde esté ubicado en el cuadrante primero, segundo, tercero, cuarto. Esto me parece bien interesante, pero no sé si se puede hacer ahorita o en otro momento, si no hay pues un tema específico, pero entiendo yo que cuando es en el primer cuadrante tiene que ver con el yo, con la aceptación de la niña, cómo se vivió de niña, pues, ¿no? Y cuando tiene que ver con el segundo cuadrante es más en la expresión de la niña hacia afuera algo así que has mencionado, que me parece súper interesante poder, pues como entender mejor. Muy bien, ¿quieres que lo veamos en tu carta? Ajá, está perfecto, sí. Primero, para explicarlo bien, Claro, sí, sí, sí. ah, vamos a ver, el primer cuadrante nos indica el cuadrante del yo para mí. Ajá, ¿Por qué? La casa primera es el nacimiento de la persona, el cuerpo físico, ¿no? sí. Es cuando te suena el despertador por la mañana y dices, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Ajá, Esa es ajá, casa uno, ¿no? Luego la casa 2 es lo que necesito. Lavarme los sí. dientes y al lavabo, a ver qué tengo que hacer hoy, ¿eh? ¿No? Bueno, el que tengo que hacer hoy no, eso ya es casa 3. Pero el Ajá, primer cuadrante es el cuadrante del yo ante el mundo, porque el resto va a ser el mundo. O sea, es el primer cuadrante del hemisferio del yo, ¿no? Este soy yo y el otro, ¿no? ajá, Quiero decir, esto no tiene más historia. El ajá. hemisferio oriental, o sea, ya lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Horóscopo quiere decir Oriente. horizonte oriental, ¿no? Ajá, Entonces, todo este primer hemisferio es el hemisferio del yo ok. y el otro es el hemisferio del otro. Con lo cual, Ajá, este primer cuadrante nos está indicando yo en relación con todo lo demás, pero todo lo demás lo primero que viene es el segundo cuadrante, que es yo para los demás. ujú, Porque fíjate que los ejes nos dividen la carta de una manera determinante, magistral. Esto es maravilloso, sí. el horizonte y el meridiano. Entonces, el primer cuadrante es el del yo para mí. ¿Qué quiere decir el yo? A ver, tengo lo suficiente, en palabras de Vicente Lupo, tengo lo suficiente para afrontar el mundo, ir por el mundo. O sea, en términos de naturaleza, de mamíferos, este mamífero tiene lo suficiente para andar por la selva. O sea, esto es el primer cuadrante. El segundo es, muy bien, yo, ¿qué puedo ofrecer? Es el yo para los demás. ¿Pero por qué? Porque la casa cuarta es allí donde has nacido. Ujú, Y allí donde has nacido no era únicamente una clínica, una habitación, un castillo, una cabaña, no. Era muchísimo más que esto. Era una tribu, en el sentido total, en el sentido que utiliza Clarissa en su libro Mujeres se corren con los lobos, ¿no? ajá, ajá, La base, la base de todo lo que empieza, es decir, hay una herencia genética, hay una herencia cultural sobre todo, unas vivencias, en principio del modelo parental, modelo paterno, modelo materno, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, la casa cuarta es de los demás. O sea, es la historia del náufrago. No voy a ver si queréis algún día os explico el cuento del náufrago, ¿no? Pero el náufrago cuando llega a la isla lo que hace es primer cuadrante. Y al entrarse en la selva, wow, ahí está la tribu y le están esperando. Sí, claro. Y esta es la casa cuarta. Y la casa cuarta está ahí, pero dependiendo de los demás. En la casa 5 es donde nos demostramos, ¿no?
donde hacemos nuestras monerías, ¿no? Donde la niña aprende esa mueca que los adultos le llaman sonreír, pero que ella no lo sabe. Obviamente, la niña no Ajá. sabe nada, niña ni niño. Y entonces va aprendiendo que cuando las cosas van bien, la mueca esa es hacia arriba, ¿eh? O sea, los labios Ajá. hacia arriba, cuando las cosas van bien. Cuando van mal, hacia abajo. El lenguaje de signos cuando tiene meses, ¿no? Meses, un año, Sí. ¿no? Entonces, eso es la casa 5. Cuando sonríen, pues yo voy a sonreír también. Voy a sonreír a quienes, a la tribu, a toda esta gente. Voy a congraciarme, ¿no? En el cuento del náufrago resulta que ha encontrado una flauta. Y entonces empieza a tocar la flauta. Y entonces los guerreros ya se calman y dicen, vale, este ya puede ser de los nuestros, pero falta algo más, que es la casa 6, que es la casa del cumplimiento. O sea, el jefe de la tribu le dice, vale, vale, de acuerdo, veo que no eres ofensivo, puede ser uno de los nuestros, pero aquí en la tribu cada uno, ¿verdad?, aporta. Es decir, cada uno tiene una responsabilidad. Eso es la casa 6. Por tanto, el segundo cuadrante es el yo para los demás. Ajá. Yo para los demás, lo que sea para los demás, para congraciarme con ellos, ¿no? Por eso la casa 5 es tan interesante, porque es la casa del yo apuesto para obtener aquí arriba, ¿no? La casa 11 también se dice, además de los grupos y tal, que es la casa de las esperanzas, ¿no? Ujú. Lo del juego y la apuesta. En la casa 1 apostamos para obtener en la casa 11. En las dualidades, bueno, como nuestro mundo es polar, ¿no? Obviamente. Ujú. Pues es interesante siempre usar las polaridades, ¿no? Las oposiciones, precisamente, ¿no? Y las oposiciones de signos son muy útiles. Porque a veces hay un signo que no lo ves bien, ¿verdad? Esto es Libra, ¿verdad? No lo entiendo y tal. Pues busca Aries y lo contrario es Libra. Ujú. Entonces, 5, 11. Muy bien. Luego esta casa de aquí, perdón, este cuarto cuadrante, el tercer cuadrante es el cuadrante de los demás para los demás. Ujú. Porque es la casa 7, que es el opuesto al yo. La casa 7 es el otro, directamente. Es no solamente la pareja, Ujú. es alguien que en algún momento o durante un tiempo se pone como tu espejo. La pareja es tu espejo, por eso es tan difícil la convivencia y difícil en el sentido positivo de la palabra, porque uno puede convivir con alguien haciendo ver que es pareja y que bueno, ¿no? Ah, entonces pero también es nuestro cliente. Yo a la hora de la consulta a la casa 7 es mi cliente, Ujú. porque lo tengo ahí delante y me está reflejando si le estoy entendiendo y le estoy diciendo lo que él me pide, ¿no? La casa 8 es lo que la 7 necesita y la 9 es el contrato social, es lo que une contractualmente, por escrito o no, pero de cara al mundo, ¿no? O sea, o no mundo, o sea, porque la casa 9 es el paquete que queda para completar el tercer cuadrante. Entonces, los planetas traumáticos que le llama Vicente Lupo, sus Ujú. libros los tenéis en internet. Si no, si alguien tiene interés, ya se los doy yo mismo. Ah, Sí. el- los planetas transpersonales, bueno, yo no los llamo transpersonales, pero todo es personal. Yo los llamo transaturninos por un motivo. Porque antes de que fuera descubierto Urano, la piel del sistema solar era Saturno. Era el límite. Ya sabéis que Saturno es el que pone límites, ¿no? Pues antes de ser descubierto Urano por Herschel en 1710, resulta que Saturno, ahí tenéis el septenario alquímico, ¿no? El plomo era el último, la última materia, ¿no? Después de Júpiter, el estaño, etcétera, Venus, el cobre, etcétera. Entonces, Saturno es el límite. Muy bien, pues
la humanidad en su visión ha traspasado ese límite. Por eso yo le llamo transsaturninos, para recordar, y yo utilizo los nombres y los conceptos para ayudarme a utilizar los conceptos y a utilizar el conocimiento, ¿no? Ujú. Yo soy el Sol en Capricornio, caprichos cero, caprichos superfluos ni uno. Ajá. Todo lo que sea útil, además ascendente Virgo, o sea, más todavía, ¿no? Más. ¿Entiendes? O Sí, sea, claro. todo lo que sea útil. Claro, lo que me es útil es recordar que Plutón, Urano y Neptuno están fuera de la piel de Saturno. Es decir, que tiene muchísimo que ver esto. Están fuera quiere decir, oiga, uno, hace 2 días, como aquel que dice que los hemos descubierto. 2 días, 300 años en el caso de Urano, coincidiendo con las persecuciones a la astrología. Eso si lo Ujú. comparas con el resto de los planetas, que han tenido unas academias, unos ágoras, unos centros como la Biblioteca de Alejandría, como la Escuela de Ptolomeo, la Escuela de Hiparco, en fin, genios como Copérnico, Kepler, Galileo, que impartieron sus clases, que escribieron sobre astrología, etcétera, y en la antigüedad, en los siglos X y tal, todos los astrólogos árabes gozaron de ese intercambio, esa contraste, constatación científica que la astrología a partir del siglo XVII, XVIII, no ha tenido. Y hay que decirlo así, no ha habido una comprobación, una constatación. Ha habido genios de la astrología que nos han ayudado muchísimo, André Barbó, Demetrio Santos, un montón de ellos, ¿no? Ujú. Pero han dado su interpretación, sus libros, algunos de ellos como los que he dicho, pues, en fin, luz pura, ¿no? Pero ha habido muy poco contraste, muy poco. Lo que ocurre en un congreso de medicina, que no ha ocurrido nunca en ningún congreso de astrología de los que yo he asistido desde el año 81. He asistido a casi todos los congresos de astrología con ponencias mías hasta el 2016. Pero en ningún congreso ha habido un comité, como en los congresos de medicina o de ingeniería, un comité de conclusiones. En el sentido de, ha habido un debate, nos hemos. Sí, la gente, pues el debate es eso, ¿no? Es enfrentamiento, no enfrentamiento, estoy de acuerdo y tal, pero al final hay unas conclusiones. La astrología no ha tenido eso. Con lo cual, ¿qué tenemos finalmente? Que cada uno dice la suya, a su inspiración. Y está muy bien, porque claro, de inspiración científica, pues tenemos Einstein, ¿no? O sea que sin estar en la universidad publicó su primer trabajo sobre la teoría de relatividad restringida, estando trabajando en una oficina de patentes, sin ningún abstract. O sea, el trabajo de Einstein no fue avalado por ningún abstract, ninguna referencia científica, cosa que se hace, en fin, y por eso costó tanto que le admitieran, ¿no? Lo que pasa es que, claro, fue tan demoledor su descubrimiento que, su revelación, ¿no? Pues esto es lo que pasa con los planetas transpersonales. Que no ha habido un estudio suficiente, para mí un estudio suficiente, ¿no? Comparado con Saturno, que ya se hablaba de Saturno hace 5.000 años o más, porque se veía Saturno, ¿no? Se veía o se intuía o lo que queráis, ¿no? Entonces, claro, pues Urano, lo que buenamente podemos, como le decía Susana hace un rato, yo soy
uno de infantería, ¿no? Una persona de la calle que pisa la calle, ¿no? En fin, las alturas me caen demasiado alto a mí, ¿no? Soy demasiado tierra, ¿no? Entonces, para mí, pues lo máximo que puedo hacer es la experiencia, ¿no? Entonces, decir, sí, Urano, vamos a ver, por la cantidad de aspectos que he podido constatar y a como me venía la enseñanza de mi maestro, él había constatado muchísimo. No solamente lo decía mi maestro Emilio Salas, sino lo decía Demetrio Santos, decir, comprueben las cosas. Era muy finito, era muy delicado Demetrio, no se enfadaba con nadie, pero decía, insistía, una voz muy bajita, pero un saturnino de arriba abajo, ¿no? Pero insistía. Cuando tú le decías una cosa, volvía a lo que te había dicho, sí, pero comprueben, comprueben, comprueben. Porque aquí podemos estar inventando lo que sea, ¿no? Entonces, para mí, Urano sí me cuadra como regente de Acuario por lo de imprevisto, por lo de independiente, por lo de rebelde, ¿no? Y ahí entonces entra mi maestro Vicente Lupo, que él decía rebelde. Ahí se ponía así, él era un Sol en Géminis, ascendente Capricornio. Es decir, toda esa mercado de ideas que aparecían por su mente tenía que filtrarlas por un estrecho filtro como es Capricornio, ¿no? Y decía, a ver, rebelde, rebelde, rebelde. ¿Qué es eso rebelde? Hacía así, ¿no? Así, ¿qué es rebelde? Y entonces decía, vale, pues mira, rebelde es aquella persona que ha sido humillada o grupo humano que ha sido humillado y se rebela contra el dictador. Cualquier acto insurreccional, ¿no? Los que sois de México, la insurrección de Morelos, ¿no? O sea, pues vino por una humillación, obviamente. Sí, sí, o sea, tengo un amigo que hizo un estudio sobre la insurrección de Morelos, ¿no? Pues todos los actos y las revoluciones, no veáis, o sea, la Revolución Rusa, en fin, aquello, la humillación, ¿no? La gente ya no podía ni salir por la calle, ¿no? Por tanto, Urano, ah, ahí donde tenemos a Urano, porque todos tenemos Urano, podemos pensar, y esto siempre me enseñó mucho Vicente Lupo, fue un gran maestro y gran amigo. Yo estuve con él hasta último momento y gran persona, era una gran persona. Y siempre decía, me enseñó esto, que yo tengo el Mercurio y Marte en Sagitario, ¿verdad? Y enseguida dogmatizar y tal, ¿no? Y me enseñó muchísimo el decir eso, vamos a ver, un momento. Todos tenemos Urano en la carta. Y Urano es ese punto de humillación que hemos sufrido y por el cual nos rebelamos. O sea, por tanto, vamos a ver con cuidado, ¿no? Y siempre lo decía, con cuidado, andemos con muchísimo cuidado porque la carta, estamos hablando de una persona y estamos hablando de material sensible. O sea, hay que ir con muchísimo cuidado y nunca, lo que yo hacía de joven, dogmatizar, ¿no? Es que esto es así, ¿no? La vida me ha enseñado y mis maestros también, ¿no? A que, por eso siempre recurro a las palabras de Vicente Lupo cuando digo aquello de en psicoterapia, ¿no? Hay que ir acercándose poco a poco a cómo debió sentir la niña o el niño del adulto que tenemos delante. O sea, porque lo que estamos tratando es al niño, no al adulto. El adulto, pues, se hace lo que puede, ¿no? Pero lo que tiene el adulto ahí que no le encaja y que le hace hacer cosas increíbles y extrañables es precisamente por su niño que tiene ahí, que sigue viviendo toda la vida. Esto es, esto es filosofía sufí, ¿no? O sea, en Asia Central
Es decir, se trabaja con esta idea, ¿no? No solo Gurdjieff, sino Krishnamurti, Saadi, Omar Khayyam, toda esta gente, ¿no? Los poetas, ¿no? Es el niño interior que sigue viviendo. Entonces, este niño que fue humillado en este punto de Urano, fue humillado, pues sigue ahí. Con lo cual, en tu caso hay una humillación en la casa 9, la casa de la trascendencia, la casa de lo que está más allá del cotidiano, ¿no? Oposición de la 3, que es lo del día a día, ¿no? Ujú. Hermanos, parientes, vecinos, amigos, ¿no? Pues la 9 es lo que está más allá. Con lo cual, la casa 3 es la comunicación del día a día, ¿no? O sea, lo que necesitamos para ir por la calle. Y la 9 es lo que está más allá, ¿no? Entonces, también, como decía Vicente, este Urano podría indicarnos, al principio me sonaba un poco así, ¿no? ¿Cómo podría indicar? No, indica. No, material sensible, hay que ir con mucho cuidado en dogmatizar, ¿no? Y realmente yo pues he tenido grandes maestros en mi vida, ¿no? Y he aprendido muchísimo de ellos y siempre pues en consulta o no en consulta podemos decir, esto podría ser. Siempre por delante, la niña nació en una familia maravillosa o no maravillosa, normal, que no hubo ningún problema de estos de drama griego, ¿no? No, una familia normal y tal, pero por lo que fuera, esto también palabras de Vicente, por lo que fuera, la niña se sintió humillada en lo tocante a jerarquía social, que es la casa 9. En lo que es, vamos a ver, esa niña que decía, bueno, vamos a ver, no entiendo nada, que no hay ningún niño que lo entienda, ¿no? Obviamente venimos a este mundo, en mi opinión, en blanco y ya pueda pensar que otras creencias te dicen que la niña o el niño vienen ya absolutamente condicionados a mí. Eso no me deja trabajar eso, ¿eh? Yo vengo, o sea, empiezo de nuevo en esta vida, ¿no? Es un poco lo que dicen también en Asia, ¿no? En Asia Central te dicen, como es aquello que en el momento de nacer los niños conocen, tienen la sabiduría total, pero el ángel de Dios les sopla en los labios. Por eso tenemos esta cosa de los labios y Ajá, olvidamos. Eso es lo que dicen en Asia Central, ¿no? ajá, ¿No? O sea, el ángel de Dios, ¡pum!, está presente al momento de nacimiento y nunca se olvida de soplar en los labios para, ¡pum!, borrar y empezar de nuevo. Es una cosa que también se dice en Asia Central, que el universo necesita el esfuerzo, la emoción y el sufrimiento de no saber ni por qué está eso ahí, ni qué va a pasar, ni tal, no saber, porque entonces ponemos todo nuestro, o sea, wow, allí le ponemos todo lo que hay que poner, ¿no? En ese momento, porque no sabemos, o sea, si lo supiéramos, el ser humano no exteriorizaría, no volcaría tantas emociones de las cuales se alimenta el universo. Eso es muy antiguo también, en Babilonia, ¿no? Los dioses de Babilonia se alimentaban de las emociones de los seres humanos, ¿no? ajá. Dicen, ¿no? Con lo cual aquí en Urano diríamos eso, en ese punto, es que es esto, la niña debió sentir, es decir, no la niña sintió, porque otra cosa de la que nos advierten los griegos, ahora he visto una película de este Greenberg, Jacobo Greenberg, ¿no? Se la recomiendo, está por film y no pueden tener, sobre los humanos que se creen tanto que se creen dioses. Y él es lo que dice, la historia de Andrómeda, ¿no? La jerarquía de los seres de una civilización o lo que sea, ¿no? Que fuera eso de Andrómeda, que vinieron a la Tierra, entonces él se siente exiliado, es el síndrome de Ulises, ¿no? Ajá. Comiendo pero
hay muchísimas enseñanzas de esto, ¿no? La telepatía y tal, pero esto es un subproducto, ¿no? La enseñanza es el cuidado con creer en los dioses, porque los grecolatinos nos previenen muy claramente contra creer en los dioses, porque entonces, como dice la película, más dura será la caída. Cuanto más alto estés, o sea, cuando llegues abajo, no te van a reconocer, ¿no? Es un poco lo que dice Cristo también, ¿no? Dios, sin ti no soy nada. O sea, así de claro. Es un poco bueno, lo que se dice en trabajo, esto, la humildad, ¿no? Entonces, por eso decimos que en Urano, la niña debió sentir que cuando ella pidió o dijo algo sobre el más allá, ¿no? Sobre Dios, por ejemplo, pues, lo que hacen los niños, ¿no? Ujú, Debió sentirse humillada. Pero siempre lo ponemos en condicional porque no sabemos. ujú, Y es lo que digo, de mis maestros he aprendido el que no sabemos, ¿no? Siempre me recordaba Sócrates, ¿no? El hombre que sabe más del mundo dice que no sabe nada. Pues exacto. Entonces, luego tenemos aquí el segundo, Plutón. Plutón es aquel punto en que la niña ah, debió manifestarse a otros de una forma demasiado contradictoria con el ambiente que le tocó vivir. Y por tanto, las personas que estaban a su lado, una niña 2, 3 años, no 4, con sus compañeros de juegos, el kinder o la escuela y tal, pues los compañeros lo que hicieron fue como una extrañeza, ¿no? Mostrar extrañeza, mostrar decir, y esta quién es, ¿no? Con lo ajá, cual, como que la teoría, y esto es psicoanálisis, ¿no? La niña graba en su contra, es decir, yo mal, ah, esa extrañeza no pudo interpretarla como que vaya, fíjate qué poder que tengo, ¿no? O sea, eh, se han, se han asustado de mí, ¿no? Fantástico, ¿no? No puede hacerlo la niña, eso acaba de llegar a la selva. Acaba de llegar, no puede hacer. Entonces ella cree que hay algo mal en ella. ujú, Pero una vez más, atención, la niña sintió o debió sentir, mejor así, ujú, debió sentir que había algo en ella que no encajaba con el ambiente, que no encajaba, había algo que no, ¿eh? ujú, Y por tanto, como que la niña, el niño, cualquier mamífero tiene miedo, ya al momento de nacer, más sobre todo el ser humano está aterrorizado desde el momento de nacer, ¿no? Entonces lo que hace la niña es que no me descubran. ujú, Y lo que hace Plutón, lo que intenta Plutón es guardar eso que no sé lo que es, porque una niña de 2, 3 años, 4 años, que apenas va entendiendo el idioma, pues no tiene ni idea, no tiene ni idea de qué puede ser. Y este es el tema de Plutón. Es una riqueza interna y es una riqueza porque Plutón es el dios de los metales. En romano, no en griego, ¿eh? Hades griego es el dios del inframundo, pero la hija del astrónomo, a la nieta del astrónomo, no dijo Hades porque no sabía qué era. Dijo Pluro porque era el perrito del Pato Donald, ¿no? Pero ahí ajá, está la sincronicidad. Dijo Plutón o Pluto y luego el astrónomo dice, ah, mira, Plutón, me gusta, ya está. Ahí está la sincronicidad. Lo que ajá, hablábamos del eclipse y nosotros, hay una sincronicidad, aprovechémosla. Dijo Plutón, y Plutón es el dios de los metales, de la riqueza que está bajo tierra, ujú, porque lo que hace la niña es esconder eso bajo tierra en su consciente, ¿no? Ahí dentro. Con lo cual tenemos ahí Plutón, pues tenemos miedo que sea la caja de Pandora, ¿no?
pero que cuando levantamos la tapa, ¡wow! Algo brilla en su interior y no salen fantasmas a devorarnos, ¿no? Como en la caja de Pandora. Y ese algo brilla en su interior es la potencia, simplemente el carisma de esa niña, ¿no? Eso es Plutón, nada más. Hay que ir ligando, ¿no? Porque además Plutón hace 100 años que lo conocemos, ¿no? 100, fue descubierto en 1920, con lo cual, oiga, 100 años comparado con varios miles de años de los demás planetas, 100 comparado con varios miles, oiga, a ver, piensen, ¿no? Sí. Entonces tenemos aquí estos dos escondidos, porque finalmente son sensaciones que la niña esconde. Obviamente, claro, que tiene que sobrevivir. ¿Y dónde los esconde? En el sector de los demás para los demás. Esto es lo como se llama en psicología el instinto de clan, de pertenencia a un grupo social. Con lo cual la conclusión podría ser pues que esta niña, por su ambiente o por lo que ella sintió del ambiente, que podía ser un ambiente perfectamente normal, pero lo que ella sintió fue que no encajaba en ese ambiente, no era del club, para decirlo así, no era del clan, ¿no? Y el tercero, Neptuno, ah, Neptuno es la disgregación, disgregar, ¿no? O sea, es el océano, ¿no? Ya no hay, el océano no tiene forma. No tiene forma porque tiene la forma de la costa terrestre, ¿no? Y esa costa que tiene accidentes, se hunde en la costa o bien pues un volcán y amanece una isla, etcétera, ¿no? Es la deformación, en fin, todo lo que no tiene forma es disgregado, es disperso, la niebla, ¿no? Decimos la metáfora de la niebla, ¿no? Y entonces esa metáfora de la niebla, cuando se trata de sentimientos de la persona, ¿qué ocurre? Pues la persona cree que su valor está disperso, intangible. No hay una cosa concreta, ¿no? Y si no hay una cosa concreta, ¿qué puede pasar? Una vez más, la niña graba en su contra. En lugar de pensar, pues mire, eso fue, pues, nadie se entendía, quiero decir, sálvese quien pueda, haga lo que quiera, tal. Claro, una niña no puede hacer eso porque, oiga, yo tengo que estar, estoy aquí, he nacido aquí, tengo que permanecer aquí, ¿no? Por eso, en Neptuno tenemos una conclusión de que la niña debió sentir, pues que no era digna de ser considerada algo tangible. Y tenemos el elemento indignidad. Y entonces, pues, indignidad en el cuarto cuadrante, que es los demás para mí. O sea, porque los demás es el hemisferio norte y esto es el hemisferio oriental, pues los demás para mí, ¿no? Pues aquí hay un punto de que la niña debió, pues, por lo que fuera, debió pues pensar, ¿no? O sentir que ella no era digna de reconocimiento, ¿no? Porque el cuarto cuadrante es el premio. En psicología clínica es el instinto de caricias, ¿no? Y pues el libro de Vicente es esto, esa niña no era acariciable, por lo que fuera, ¿eh? O sea, pero siempre con esa precaución extrema y exquisita, ¿no? Eso es lo que parece ser, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí, pues es el psicoanálisis, ¿no? Es decir, a ver, un momento, cuando tú naciste, ¿qué ocurría en casa, ¿no? ¿Quién había? Había unos hermanos mayores que pudieron ser celos de ti.
había, pues yo qué sé, ¿no? O sea, un papá y una mamá que no sé, etcétera, pues esto sería un poco el tema, ¿no? Y Ajá. también para completar el método, pues tenemos a Quirón. Quirón es la síntesis del trauma, porque Quirón, que es el centauro, es el sanador herido, obviamente, por eso sabe curar, porque sabía muy bien herir, ¿no? Era un guerrero, ¿eh? El centauro sabía muy bien utilizar la espada, por tanto sabe muy bien lo que es una herida. Entonces también fue castigado por los dioses a la manera ejemplar de los griegos, ¿no? Aquello, o sea, y los que hemos sufrido un castigo así, pues sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Un castigo griego, o sea, ¡guau! Se hunde el mundo y además condenación. Entonces en Quirón tenemos esa herida, es la síntesis del trauma, ¿no? La síntesis de una niña que no se consideró digna del clan en sociología, que no era su grupo, no encontraba su grupo social, donde estaba no encontraba su grupo, creía que no era su grupo, ¿no? O bien pues Ujú, sentirse indignada de reconocimiento. Entonces, en Quirón, eso se sintetiza en la casa 3. Luego le puedes poner la coletilla de la exageración de Júpiter, porque está conjunto ahí, ¿no? Pero de momento en ujú, Quirón, ¿no? Porque yo siempre recomiendo que los aspectos paso a paso y sin precipitarse, ¿no? Quirón es la síntesis del trauma, con lo cual es la herida producida por el trauma. Pero precisamente como viene de un sanador herido, un sanador, esta herida es la sanación. Es decir, tiene su propia medicina, que no es otra que el conocimiento. No es otra que el repetirse, o sea, perdón, no es otra que el explicarse, dar una respuesta a esa pregunta de Quirón que tiene más o menos el texto de cómo es posible que esa niña sintió que no tenía derecho o que estaba condenada a no poder comunicarse, que es casa 3. Casa ujú. 3, la clave, el núcleo de arriba de todo es la comunicación. Entonces, a partir de ahí, de responder a esa pregunta, es cuando va destilando la medicina. Por eso decimos que no queremos que la herida se cure, porque nos hará daño siempre. Mejor, para no olvidar quiénes somos realmente, ¿no? Y que tuvimos que herirnos, porque muchas veces esa herida la hacemos nosotros mismos, ¿no? Tuvimos que herirnos porque no teníamos ni idea de qué estaba pasando, ¿no? Entrar en el planeta humano tiene un precio muy alto. No sabemos qué estaba pasando, ¿no? Por tanto, eh, ya está. O sea, es que yo quiero ni lo transito, ni retorno, ni nada, ¿no? Yo las herramientas lo más simples posible para no distraerme. Porque una de las trampas de las múltiples trampas del planeta humano es la distracción, lo que llaman en Estados Unidos the entertainment, ¿eh? O sea, el entretenerse. Eso es una trampa. Entretenerse es una trampa. Es decir, buscar la distracción. Tracción es este camino, el verdadero. Distracción, otro camino. Es buscar otro camino. Con lo cual no se hace también, como dicen los sufíes, el verdadero esfuerzo. Y el verdadero esfuerzo de esta carta está aquí, en la casa 3. ¿Cómo es posible que esta niña tuviera que decirse, concluir, sentir? Más que decirse, no, lo importante es sentir, porque es un dolor mucho más intenso que el pensamiento. Es emocional, es visceral, más que emocional, ¿no? Ya es de entrañas, ¿no? Esa niña tuvo que decirse, oye, pues aquí yo no puedo comunicar. Cuando voy a comunicar aquí, pues no sé qué está pasando, ¿no? Y precisamente la destilación de la medicina de Quirón es esa, responder a esa pregunta. ¿Cómo es posible que esta niña tuviera que decirse?
estoy condenada a no poder comunicar. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Y esta es la medicina de Quirón, ir desgranando, poniendo todos los personajes en su sitio, nombres, apellidos, situación, cuando fue tal. Poco a poco es, obviamente, cuando estás curando a una planta, a un árbol, no puedes esperar que a los 2 días se cure, ¿no? Hay que tratarlo muy bien, hay que hacer una buena poda, un repaso de las raíces, cambiar la tierra, en fin, hay muchas cosas, no se hacen 2 días, ¿no? No sé si te he podido. Sí, de acuerdo. Fue muy, muy, muy claro y muy eh, iluminador, pues, muy aclarador. Me checa con muchas cosas que fui viviendo. Fue como un recorrido también de vida, ¿no? Ajá. Muchísimas gracias. Esto es lo que nos transmitió Vicente Lupo. Qué interesante. Muchas gracias. De nada, al contrario, de nada. Muchas gracias a ti. Hola, maestro. Hola, Hola a todos. Hola, Ale. ¿qué tal? Hola, ¿Qué hola. pasa? Bien aquí, yo almorzando recién, escuchándolos. Un agrado almorzar con ustedes. ¿Me escuchan bien o no? Sí, creo que vale, ¿no? Sí, soy Sí, Ale. sí, te escuchamos perfectamente. Ah, ok. Maestro, tenía una consulta. A ver Dime. si usted me puede orientar con eso. Lo que pasa es que yo estuve viendo mis cartas y no sé si es posible o por qué se da la situación de que en una carta me aparece, a ver, me hicieron una carta ascensional y la eclíptica. Y resulta que en una tengo ascendente Capricornio y el Sol en Acuario, y en la otra tengo Sol y ascendente en Acuario. No puedo ayudarte, no trabajo cartas ascensionales. Ah, ya. Solamente, ¿no? Por eso te digo, yo soy un ciudadano de a pie que pica piedras en el conocimiento, ¿no? Yo puedo hablarte de tu carta eclíptica, lo que es esto, ¿no? Porque claro, también a lo mejor los nombres, ¿no? Ajá. Esta es la carta que tengo de ti, ¿no? O sea, Sol en Acuario, ascendente Capricornio. Sí, claro. Es- Lo que pasa es que yo me esa- siento identificada con esta carta, que es la que yo siempre he tenido y he conocido, pero me causó curiosidad cómo es posible que uno puede tener dos ascendentes y cómo poder, porque como uno utiliza la herramienta como una guía, entonces cómo, con cuál elegir, digamos, cuál mirar. Esto me recuerda, nunca he entrado en ascensional, no sé lo que es, pero no. Yo necesito una herramienta que yo haya podido comprobar durante mucho tiempo. Necesito esta herramienta, ¿no? O sea, no me basta cualquier. ah, no sé si te servirá el ejemplo, hace muchos años, por los años 80, que yo colaboré con la creadora de la revista la mejor revista que se publicó en España, que fue Mercurio 3. Ella se llamaba Gloria de Pubill y era una gran astróloga. Y ella utilizaba la astrología védica. Incluso tradujo los libros del doctor Rahman, ¿no? Y bueno, pues nada, insistió muchísimo en enseñarme védica, ¿no? Y bueno, estuve un tiempo. Claro, yo en védica tengo el ascendente Sagitario, perdón, el ascendente Leo y el Sol en Sagitario. Y bueno, pues no me cuadra. Luego también tengo relación, bueno, si alguien me pide algún astrólogo que trabaje la védica, siempre le recomiendo a Rafael Hilbrand, de la escuela de Hamburgo. Él vive en Hamburgo.
es uno de los astrólogos más serios que conozco. Y siempre lo recomiendo, oye, porque a mí me ha ayudado en momentos muy difíciles, me ayudó con la Védica. Y luego me explicaba, es que esto y tal, digo, mira, o sea, cuando necesite algo de Védica recurriré a ti, pero yo tengo esta herramienta y pues trabajo con esta herramienta para mis consultas, ¿no? Para el coach, ¿no? O sea, y esto es lo que hago, esta es mi herramienta, ¿no? Él también me dijo que antes había trabajado la astrología tropical, pero que le da más respuestas la védica. Es lo único que puedo decirte que son herramientas. Yo no, es decir, yo no me siento Sol en Leo, ¿no? O sea, ascendente Leo o Sol en Sagitario. Lo que pasa es que, claro, tengo una componente de Sagitario muy fuerte, que es el regente del ascendente. Ascendente Virgo, Mercurio en Sagitario, conjunto a Marte en Sagitario. Claro, entonces eso no vale. Que me ponga también el Sol en Sagitario. Entonces yo le decía a Gloria, digo, mira, es que el momento, en los momentos en que me siento acorralado, si tuviera el Sol en Sagitario, pues saldría pegando tiros por la calle, con banderas y tal, me apuntaría a la octava revolución, porque si estuviera todo en Sagitario. En lugar de eso, lo que hago es encerrarme, o sea, Capricornio, sabes, es una ostra, ¿no? Que le tocas un poco ¡clac! Y se cierra. Y no la puedes abrir, ¿eh? Capricornio no la puede. Tienes que matarla, Capricornio. Por tanto, yo le decía, es que estos momentos que tengo yo de quieto, tranquilo, sujeta el caballo, ¿no? Como le decía, ¿no? Mi maestro Emilio Salas me decía, claro, es que tú aquí tienes unas riendas al caballo muy fuertes. Y yo a ese caballo lo sujeto. Cuando no lo sujeto, o sea, uf, claro, entonces le falta el respeto a la gente, ¿no? Y no me gusta. Cuando no sujeto las riendas, pues soy capaz de decir que este no tiene razón y esto tampoco es una tontería. Porque todos tenemos razón. Todos. Como esto es una herramienta, ¿qué puedo decirte? Pues mira lo que me pasó a mí. O sea, lo mejor que puedo ofrecerte es mi experiencia. Ya sé que la experiencia no se transmite, pero se explica, por si puede ser de utilidad. Y en mi caso fue eso, ya lo intenté, ya, pero digo, no, es que no me veo. No me veo, o sea, además un ascendente Leo, pues ascendente Leo. Yo tengo un ascendente Virgo con Júpiter en el ascendente, por tanto, ese Júpiter ya me hace parecer más grande de lo que soy, ¿no? Por la presencia de Júpiter. Pero Leo, no, no. Es decir, no es una herramienta que yo me sea útil para trabajar. Es lo que puedo decirte, ¿no? Y la ascensional, pues a mí es lo mismo. Es una herramienta que no me resulta útil de trabajar y como que para mí lo importante es mi trabajo, no las herramientas. Y como he dicho antes, Capricornio no va al mercado a buscar herramientas nuevas, ¿eh? O sea, lo de la distracción. Esta herramienta que tengo desde que me enseñó mi maestro, que es la herramienta tradicional del greco-latina y tal, me va de maravilla. Tal como está. O sea, no trabajo ceres, ni palas, ni ningún asteroide. No lo necesito. No lo necesito. Lo que pasa es que lo que necesito es entender a la condición humana. Eso sí que lo necesito. Eso obviamente, ¿no? Por tanto, en mi trabajo esta es mi herramienta. O sea, entonces muchas veces me han dicho, ¿no? Además que tengo amigos de la Sociedad Española de Astrología, Claudio Canistrá, por ejemplo, que es el editor de la revista Spica. Ha intentado muchas veces, no, hombre, es que tienes que mirar y tal, la astrocartografía, tal, y él se brinda a enseñarme. Y digo, vamos a ver, mi trabajo es mi trabajo y es el que me gusta hacer, como ahora que estamos aquí, ¿no? Este es mi trabajo, y más que trabajo es un placer, ¿no? Y las consultas para mí también son un placer. Pero
Claro, necesito una herramienta que yo entienda muy bien, la haya comprobado por todos los lados, ¿no? Y eso es lo que te podría decir, o sea, es un poco el escuchar la voz interior, ¿no? Como con lo del eclipse, ¿no? Hay una voz en tu interior, todos tenemos esa voz en el interior, ¿no? A veces parece que haya muerto esa voz, pero no ha muerto, les aseguro que no ha muerto, nunca. La vida pasa de estado, ¿no? En la muerte cambiamos de estado. No tengo ni idea de lo que ocurrirá después, porque además no quiero saberlo. Es decir, que las fantasías son enormes, ¿no? Pero para mí la vida no se termina con la muerte, eso. Y ya está, o sea, para mí esta es mi herramienta y ya está. No sé si te he aclarado mucho con esto, porque quiero, cuando respondo a una pregunta, quiero ir al fondo de la cuestión, ¿no? O sea, Capricornio va a eso, ¿no? Al fondo de la cuestión, ¿no? Sí, súper. Gracias. ¿Quién lo decías esto? Ah, Isadora. Howard Levine, no, no le conozco. No le conozco. Bueno, es que finalmente el psicoanálisis, hombre, está muy desprestigiado por la universidad, ¿no? Ya sabéis que la universidad, por lo menos aquí en España, no se considera científico, ¿no? El psicoanálisis, ni la Gestalt tampoco, ¿no? Lo de Fritz Perls no se considera científico porque no puede cumplir el método científico, ¿no? Bueno, pero sí, sí, todo es psico, algo como decía Vicente Lupo, dices, claro, yo no sé lo que hago, ¿no? Pero hago psicoanálisis. Psico, la psique, ¿no? La conciencia, ¿no? O sea, pues esto es lo que hago, ¿no? Maestro, ¿yo le puedo hacer otra pregunta? Sí, claro que sí, claro. Ay, perdón, perdón. No, pero ¿por Ya qué? sabe cómo soy, ay, no. Bueno, pues tranquila, no tienes que pedir perdón nunca por ser como eres, al contrario. Yo lo que te sugeriría es pedir perdón cuando no eres, no te muestras como eres, ¿no? Eso, perdona a ti misma, ¿eh? O sea, a los demás, el perdón de los Sí, demás no es necesario, ¿no? Dime, sí, Isabel. sí, maestro, muchas gracias. Es que me quedé pensando hace ratito que estaba explicándole a Eunice sobre los transaturninos. Yo me quedé pensando en Júpiter y Saturno, no alcanzo a entender todavía muy bien, sobre todo con Júpiter, con Saturno un poco menos, pero con Júpiter, ¿por qué se les llama los planetas cronocrátoros? O sea, sé que Ah, Saturno sí, ¿no? Esa es algo que no alcanzo a entender todavía muy bien, maestro. No sé si me pueda sí, ayudar. bueno, vamos a ver, Kratos. Cronos es tiempo y Kratos son los Sí. gobernadores, ¿no? Gobernadores del tiempo. ¿El por qué se les llama así? Bueno, no lo sé. Supongo que los antiguos los vieron tan gordos, ¿verdad? Tan grandes. Yo les llamo las dos potencias del mundo con las que hay que negociar. No sé si, supongo que no te servirá esto, ¿no? Bueno, ya, si tú vienes a mis clases, ¿no? Ya sabes que yo, pues, ni las exageraciones optimistas de Júpiter, ni las exageraciones pesimistas de Saturno, De ni una ni Saturno, otra. sí. No Sí. hacerles caso a ninguno del otro. O sea, o sea, Júpiter sí, en optimismo, ¿no? Venga, va, adelante, que lo podemos hacer. Claro que sí, ¿no? Esto es Júpiter. Y Saturno es aquello del control. Es cuidado, cuidado. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo? O sea, que nos vamos a saltar por este precipicio de 1000 metros de altura. Pero, oye, este Saturno, ¿no? Ujú, ujú. Ya Sí, está. O sí. sea, entonces ni dejarse llevar por el pesimismo, porque entonces te vas encogiendo. No puedo, no puedo, no puedo. Y te quedas así, ¿no? Así con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Eh? Así. No, no tiene ningún sentido. Porque no ves a ningún animal así como no esté muerto de frío, ¿no? Vamos, los animales van arriba y abajo. O sea, para mí la naturaleza es el espejo, es el patrón, es el ejemplo. La naturaleza Sí. es el ejemplo, sí, claro, claro. El-
Cuando, mira, tengo aquí, he empezado a plantar plantas aquí en el estudio porque me hacía falta, ¿no? O sea, yo vivía en una Ay, casa, viví en una casa durante 18 años en el campo, en la montaña, arriba, ¿no? Y tenía ajá. mis árboles, que había plantado mis árboles y había abrazado muchísimo esos árboles y llorado bastantes veces en los árboles, pobrecitos, tuvieron que soportarme, ¿no? Mm. La naturaleza para mí es el modelo, ¿no? Es el ejemplo, decir, a ver qué está pasando. Ah, vale, esto, estamos en primavera, estamos en tal, ¿no? Sí, sí, sí es cierto. Sí, bueno, yo también me identifico Júpiter mucho y Saturno con para mí esa es parte. esto. Eh, Ujú, no lo sé, a lo mejor, mira, si entras en Google y tecleas Cronocratos, a lo mejor encuentras algo. Hay mucha información, ¿no? La gente pues dice la suya, pero claro, esto no está ni regulado ni nada. O sea, el Internet, cualquiera puede decir sus cosas por Internet, ¿no? Y entonces, pues claro, lo suyo es sentir tu propio criterio, ¿no? O sea, lo que decíamos antes del eclipse y de las herramientas, ¿no? ¿Cuál es la herramienta que te va mejor, ¿no? Pero una herramienta que te va mejor escuchándote a ti, la ujú, voz interior, ¿no? Y cuando vas sí, a mirar cronocratos a ver qué quiere decir, utiliza tu instinto, es que es un instinto uraniano, ¿no? O sea, utiliza tu instinto, no lo que digan los demás, esto no, olvídate, los demás es un espejo, ¿no? Los demás, a mí no, en fin, estupendo, ¿no? O sea, pueden darte tus consejos, los escucho, vale, estupendo, hay cosas que utilizo, bueno, muy bien, pero escúchate el interior, ¿no? Es un ejercicio, ¿eh? O si no estás acostumbrada como, y yo tampoco estaba acostumbrado a utilizar la voz interior, pues a veces pues dices, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando, hombre, ¿no? sí, no, sí, 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 tienes razón, maestro. Es que yo, bueno, yo relaciono a Saturno de alguna forma, sí, efectivamente, con el tiempo, porque Saturno, lo que da Saturno, según yo, ¿no? Es a través del esfuerzo, ¿no? Pero regularmente eso lleva un tiempo. Entonces, lo que se consigue con Saturno siempre es, eh, pues no de una manera inmediata, ¿no? Sino que lleva su tiempo porque hay que esforzarse para obtener las cosas. Ajá. Entonces, así es como yo relaciono de cierta forma a Saturno con el tiempo, pero con Júpiter, no sé, Sí, ¿no? no encuentro mucho la relación de Júpiter con el tiempo. Buena pregunta, sí, buena pregunta. Es un regulador también, ¿no? Porque de Ujú, hecho los dos, para mí los dos son reguladores, ¿no? O sea, Júpiter, bueno, tenemos el ejemplo en astrología médica que significa el hígado, ¿no? Que es el regulador del cuerpo humano. Y Júpiter intenta regular, ¿no? En el estado más bajo, la justicia, ¿no? La justicia y luego en el estado intermedio, pues la evangelización, o sea, los sistemas de creencias y tal, que es... Por eso, no sé si es por eso que se le llama cronocratos, por la regulación, ¿eh? O sea, Júpiter lo que hace es regular. O sea, no se conforma con lo que encuentra, entonces trata de encontrar una idea o algo que encaje con esto y entonces pues ah, intenta regular, ¿no? Y Saturno también, claro, intenta regular desde el punto de vista de la realidad pura y dura, ¿no? Júpiter desde la ideología. Júpiter regula desde la ideología, ¿no? Desde los sistemas de creencia. ujú. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, no. Ahora me ha dejado pensando otras cosas, es verdad, sí es Qué cierto. bien, me alegro mucho de que te haya dejado pensando. Eso es Ahora quedamos fantástico. con más dudas. Sí. Sí, maestro, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, al Me ha ayudado. contrario, nada. Yo le iba a decir, si puedo, dos palabras, pero capaz que usted después me dice que soy demasiado académica cuando habla, pero hay varios libros de mitologías y hay diccionarios de mitologías que le pueden aclarar y hay un diccionario muy interesante que incluso se puede descargar, bueno, al menos yo lo descargué así por internet, que es el diccionario de los símbolos de Chevalier.
que a mí me ha, bueno, yo Sí, lo utilizo muchísimo, sí, muchísimo. mira, lo tengo aquí, ahí tanto. Sí, ese diccionario a mí me aclaró muchas cosas y está muy bueno. Digo, capaz que es como una especie de, no para que le dé una respuesta a la pregunta, pero para ir armándose ella misma su propia respuesta sobre eso. Porque desde otro punto de vista también se pueden ver como los llamados moradores del umbral, que es como los veo yo, ¿no? Por eso son guardianes del tiempo. Los guardianes del umbral, ¿no? Sí, sí. Sí, porque dejan pasar hasta ahí determinada energía y determinada cosa que después habría como que trascender, pero bueno, no está libre el acceso para todos y siempre y en todo momento. Así lo veo yo, pero muy cortito es esto, ¿no? Y muy, muy simplificado. Pero sí, ese diccionario está muy interesante, está muy bien elaborado. A mí me gusta mucho Chevalier. Era eso, gracias. Al contrario, Adriana. Sí, muchas gracias, Adri. Muchas gracias. ¿Nos puedes apuntar el nombre en el chat, por favor? A ver si lo Está en veo. silencio. Adriana, estás muteada. Se ve muy bien. Tiene Bueno, esto es apagado el el Zoom. original en francés. Pero bueno, Chevalier, Exactamente, sí. diccionario de Es los símbolos. teólogo, Chevalier, era teólogo, ¿no? Sí, sí. Sí, Está todo ahí, o sí, sea, sí, sí. sí, Está pobrecito ya este libro. Uno de mis preferidos, además, es que la edición es muy manejable, muy, no sé. sí, sí. Una pregunta, Juan. Dime, En la atracción en redes sociales, ¿se puede usar se usa la casa 5? ¿O lo que primero se ve es el ascendente y después ahí se ve? hombre, ¿Cómo es la cuestión? bueno, buena pregunta, no me lo había preguntado esto. ¿Sé qué quiere decir las redes sociales? Lo primero que se ve, Sí. casa 5, ¿por qué? Bueno, por lo que tú quieres. No. Digo que si se puede usar la casa después de que uno ve el ascendente, porque me imagino yo que, según mi sentido común, me dice que el ascendente se ve primero en redes sociales. En principio sí. Claro, y después la casa 5 se puede usar en redes sociales o hay que estar ¿Cómo quieres decir presencial. usar? ¿Qué quieres decir usar? Claro, usar, digamos, quiere decir, o sea, ¿se puede activar la casa 5? Porque la casa 5 tiene que ver con el juego, con el coqueteo, con todas esas cosas. Bueno, claro, tiene que ver con el coqueteo, pero tiene que ver con la creatividad también, sí. Claro, Donde puedas tú plasmar ahí, sí, claro, la casa 5 donde tú puedas plasmar tus obras. Cuando tú claro. subes un vídeo de algo que Ujú. hayas compuesto, claro, eso es casa 5, ¿no? Ah, buenísimo. Claro, cuando subes un vídeo, plum, eso es tu creatividad, ¿no? O sea, ah, Claro. ¿qué más? Es claro, las redes sociales, yo me resisto, no tiene para mí mucho sentido separar, hacer una disgregación, ¿no? Para mí es toda la carta, ¿no? Y si al principio, ah, pues sí, tu imagen, ¿no? Tu fotografía o lo que sea, pues esto puede ser el ascendente, pero sí que te metes un poco en la página de una persona, pues ves toda la carta. Es que, vamos a ver, para mí el todo es el todo, ¿no? O sea, es un poco holístico, ¿no? Como se llama, ¿no? O sea, es un holograma, la persona y ese holograma tiene una gráfica que es la carta natal. Es todo, ¿no? O sea, ahora sí, la casa 5, claro, es la manifestación de tus creaciones. Sí, claro. Ah, entonces en redes sociales te ven toda la carta. Yo creo que en todas partes te ven toda la carta. No al Ah, principio, porque hay un tiempo para todo, ¿no? Al claro. principio siempre, paf, aparece el ascendente, clac, ahí, ¿no? Luego, después de aparecer el ascendente, ya aparece lo que tú necesitas de eso, que es casa 2. Mm, mm. Luego, ¿qué quieres comunicar para
tener lo que necesitas, casa 3, ¿no? La casa 3 comunicas para tener lo que necesitas en casa 2, ¿no? Luego, ¿quién eres? ¿Dónde estás? Casa cuarta. Luego sí, una vez más o menos estás un poco, te ubicas un poco. Yo no sé, en mi página personal pues está Montserrat, ¿no? La montaña, ¿no? Esa es mi casa cuarta y aparece enseguida, ¿no? O sea, eso depende. Claro, hay personas que no aparecen, o sea, su ascendiente no aparece porque no quieren, ¿no? Es decir, eso depende de la persona, ¿no? Hay personas que hay una parte de la persona que no aparece. Bueno, muy bien, no aparece, ya está. Interesante. Pero no me lo había planteado esto, pero claro, yo cuando hablamos así de la carta natal, para mí es un todo, ¿no? O sea, es un conjunto. Claro. Es un conjunto que además cualquier punto de la carta natal nos lleva a cualquier otro. Sí, es cierto, es cierto. A mí a veces me pasa que me cuesta mostrarme Mm. Bueno, en redes. Me pasa también, no sé si será porque tengo la casa 6 en Libra, como que siempre mis limitaciones son estéticas. bueno, Y tienes la casa 3, la casa 6 en Libra, ¿dónde tienes Venus? ¿Qué aspectos hace Venus? ya, ¿En qué tengo Marte en Libra, sextil a Venus en casa 7. sextil a Venus en casa 7? Bueno, pues entonces, Marte en Libra. Semisextil, perdón. Semisextil, es un aspecto menor. En Ah, realidad tengo un sextil a Mercurio en Urano, casa 8. bueno, ese sextil ya me gusta más, ¿no? Ya comunica más, ¿no? El sextil es un aspecto de conocimiento, ¿no? Claro. Ahí leí la pregunta. Irma, claro, claro. Depende de para qué, sí, sí, claro. Todas las cosas dependen de para qué, ¿no? Claro. Muy Sí, en bien, realidad pues es para mostrarme más como soy yo, ¿no? O sea, ser más auténtico. Por eso la pregunta. sí, claro, es que finalmente es un poco aceptar quién eres, ¿no? Aceptar cómo eres, ¿no? Porque ponele que si yo me muestro, me quiero mostrar como un ascendente en Virgo o como un ascendente, no sé, en otro signo que no es de mi ascendente y no tiene sentido. Voy a chocar con mi ascendente. Claro. Bueno, y eso es muy frecuente, nos ha pasado a todos, ¿no? Claro. Sí. Pero ahora con la astrología que, o sea, es algo un tanto nuevo para mí porque la astrología la agarré recién a mitad del año pasado. Empecé a estudiar astrología. Y entonces es la primera vez que yo veo, uy, mi ascendente es Tauro, wow, y es como que es muy revelador y que tengo mucho camino para trabajar eso. Sí, sobre todo para entenderlo, que finalmente Claro. se trata de entenderlo. Bueno, si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí hasta el próximo miércoles. Y, Yo ya ¿vale? no tengo más preguntas para hacerle porque la vida me está dejando muda. Así Cada que vez, cada vez las uno sabe que preguntas sabe cada vez menos. son menos. ¿Perdón? Que las preguntas cada